bienvenidos a la Masterclass sobre PlanTech. Yo soy Josefina Insausti, Product Marketing Manager de Sigurat. Y para los que no nos conocen, Sigurat es un instituto online de tecnología con más de 20 años de experiencia en lo que es educación online. Brinda másters en 3 grandes áreas, que son arquitectura, ingeniería e innovación. Y bueno, este seminario en concreto forma parte de lo que es el posgrado en Smart City Management, que es un programa online de 3 meses de duración. Aquí en el chat pueden ver más información. Y Eduardo, que nos va a dar el seminario, él es director de Smart Cities en NTT Data, y justamente también es profesor de este programa y brinda en un módulo de PlanTech parte de lo que va a hablar hoy, ¿no? Entonces, para todos los que estén interesados, bueno, acá van a tener como un teaser de lo que habla Eduardo. Así que bueno, sin más, Eduardo, te cedo la palabra y no se olviden de dejar sus comentarios en el chat. Perfecto, muchísimas gracias, Josefina. Muchísimas gracias a todos por estar aquí este lunes por la tarde compartiendo una temática muy interesante, como es este ámbito de las Smart Cities. En primer lugar, bueno, la presentación ya ha quedado hecha. Mi nombre es Eduardo Martínez, llevo aproximadamente unos 10 años vinculado a este ámbito de las ciudades inteligentes, desde proyectos de consultoría hasta proyectos de innovación, desarrollo de negocio, hasta, bueno, hoy en día que llevo la dirección de esta unidad de Smart Cities en una empresa como NTT Data. Voy a compartiros la presentación para que la podamos ver entre todos y así arrancamos directamente este seminario. Un segundito. Comparto. Vale, compartir, aquí la tenemos. Pantalla completa. Espero que la puedan estar viendo. Perfecto, pues adelante. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar en esta masterclass? Vamos a hablar del PlanTech, ¿no? De cómo podemos diseñar ese plan tecnológico que permita gobernar nuestras ciudades de una manera más inteligente, ¿no? Transformar nuestras ciudades hacia unas ciudades inteligentes. Y para ello vamos a utilizar, entre otras cosas, evidentemente, pues tecnología, ¿no? Y en este caso hablaremos pues, del ámbito de IoT, de inteligencia artificial, de plataformas de integración y de cómo trabajaremos toda esa información de una manera agrupada. ¿Cómo se estructurará esta masterclass? Pues bueno, una pequeña introducción a modo de índice muy breve. ¿Qué es una ciudad inteligente? Entender el concepto, de dónde viene, por qué viene y cómo definiríamos este concepto de ciudad inteligente, para ya adentrarnos directamente en lo que es el PlanTech en sí mismo, ¿vale? ¿Qué es ese PlanTech? Entender perfectamente qué significa ese PlanTech, los retos urbanos que intenta abordar ese PlanTech, en qué situación nos encontramos, por qué es importante esa transformación de los retos urbanos, y después iremos poco a poco, viéndolos todos ellos, cómo nos podemos ir transformando. Cómo nos podemos ir transformando con IoT, con sensórica, cuál es la conectividad que aplica, temas de inteligencia artificial o analítica de datos, las plataformas de integración. Todo ello nos constituirá la base de lo que conforma ese PlanTech. Y por último veremos el retorno de la inversión, ¿no? Ese elemento importante también, que es el hecho de cómo vamos a hacer que este proyecto, al cabo del tiempo, sea una inversión, entre comillas, sostenible, ¿no? Que la inversión que hemos acometido al inicio sea pagable en una cantidad de tiempo más o menos fácil para acometer la inversión en sí misma. Con lo cual, bueno, arranquemos esta masterclass. Empezamos por el primer ámbito, por esa introducción al concepto de Smart Cities. Podríamos decir que ese concepto de Smart Cities, para mucha gente, la definición en sí misma es esa transformación digital de los servicios urbanos con el fin de hacer nuestra ciudad pues, más sostenible, más eficiente, más transparente, más abierta, más centrada en el ciudadano, donde la tecnología sea un habilitador, donde hagamos un enfoque en el que todos los agentes del ecosistema los tengamos en lugar. Bueno, podría ir por ahí. Esa podría ser parte de una definición de Smart Cities bastante coherente y que incluye prácticamente todos los elementos que hoy en día conforman a esta temática. Sí es verdad que a mí me gusta en este caso ahondar un poquitín más en ese concepto de cuál es la definición de una ciudad inteligente. Para mí partimos de un nuevo paradigma, un paradigma que tiene una serie de retos y una serie de desafíos, ¿no? En este caso, pues, retos y desafíos propios del momento actual en el que estamos. Mucho consumo de energía, mucha gente viviendo en ciudades, masificación de las mismas ciudades, una transformación de los servicios que están acometiendo, los ciudadanos que demandan unos servicios diferentes, un envejecimiento que tenemos de la población, un exceso de consumo energético, un coste del consumo energético que es excesivo, en fin, una serie de retos y desafíos suficientemente importantes que están abordando las ciudades hoy en día.
y que por tanto generan una cierta necesidad de transformación, ¿no? Transformar desde esas comunidades más tradicionales, como les podríamos llamar, hacia esta nueva tendencia que son estas ciudades inteligentes, esas smart cities. ¿Cómo intentamos resolver esa transformación? Pues habitualmente se suele decir que se hace mediante un enfoque holístico. ¿Y por qué utilizamos la palabra holístico? Pues porque utiliza muchos términos, ¿no? Es bastante global. Por un lado, va más allá de la tecnología. Es cierto que la tecnología es un elemento súper importante dentro de un proyecto de ciudad inteligente porque tiene mucho de transformación digital de esos servicios públicos y de cómo se gestiona la ciudad en su globalidad, con lo cual la tecnología debe ser ese facilitador que nos permita realmente llevar a cabo esa transformación. En segundo lugar, tenemos ese concepto de ciudadanía, ese concepto de centrado en los ciudadanos. A mí me gusta mucho el concepto de ciudadanía porque creo que ahí involucramos a todos los agentes del ecosistema. Cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de gestores, hablamos de funcionarios, hablamos de empresas, hablamos de startups, hablamos de emprendedores, hablamos de grandes empresas, pero también de centros de investigación, de universidades. Todos esos agentes que conforman ese ecosistema real de la ciudad, incluidos también los turistas que pasan por la ciudad o transitan la ciudad durante un periodo concreto de tiempo, pero que también les impacta cómo se gestiona esa ciudad. Y por último, todo aquello que tiene que ver con la integración de las áreas de la ciudad, ¿no? En el que estamos buscando, pues por un lado, gestionar mejor, como son la provisión de nuestros servicios, en primer lugar. En segundo lugar, una visión global, poder tener una visión de alto nivel. Y para eso es importante romper los hilos departamentales. En cierta manera es habitual en las administraciones públicas, igual que pasa en las grandes empresas, ese trabajar por silos departamentales, por áreas departamentales o áreas estructurales que en pocas ocasiones o muy difícilmente colaboran entre ellas, comparten información, comparten recursos, sino que tenemos una cierta celosía de que aquello nuestro es nuestro y no tiene por qué ser compartido con los demás, ¿no? Ese enfoque que es muy habitual, en cierta manera, en las administraciones públicas, se intenta romper en este concepto de ciudad inteligente. Intentamos tener esa visión global y para tener esa visión global tenemos que romper esos hilos departamentales, tenemos que compartir información, tenemos que hacer que fluya la información y que los sistemas sean abordables por diferentes departamentos de una manera conjunta. Esto nos va a ayudar a la sostenibilidad de los proyectos en sí mismos, porque serán proyectos ciudad y no proyectos departamentales, que van a tener un mejor recorrido, que van a tener un mejor roadmap, que van a ser más fácilmente evolucionables, que van a ser mucho más fácilmente continuables y por tanto van a ser más sostenibles desde el punto de vista económico. Con lo cual, bueno, integrar a todas esas áreas de la ciudad es realmente importante. Y todo ello, ¿por qué lo hacemos? ¿No? ¿Con qué finalidad estamos haciendo esto? Pues en este caso estamos con la finalidad de buscar cómo capacitar a las ciudades en ese beneficio de sus habitantes y también de sus empresas, con el fin de que la ciudad se pueda adaptar de una manera más dinámica a las nuevas necesidades. O dicho de otra manera, que la ciudad también sea resiliente, ¿no? Ese concepto de resiliencia que está tan en boga hoy en día, pero que es verdad que dentro del concepto de ciudades inteligentes tiene una importancia clave, porque necesitamos que las ciudades sean capaces de transformarse de una manera muy dinámica. Lo hemos visto en COVID, cómo han tenido que transformarse las ciudades hoy en día, y lo veremos seguramente en futuras ocasiones, donde una ciudad tiene que saber adaptarse de una manera mucho más dinámica a las nuevas necesidades a las que se encuentra. Con lo cual, bueno, aquí podríamos decir que esto sería una definición un tanto detallada, pero una definición de lo que es el concepto de ciudad inteligente, intentando aglutinar todos aquellos diferentes temáticas o subdefiniciones que suelen ir ligadas al concepto de ciudad inteligente. Dicho esto, explicado de manera general cuál es la definición de una ciudad inteligente, podríamos decir, bueno, entonces solamente hay una ciudad inteligente o hay varias. Bueno, la teoría suele decir que hay dos tipos de ciudades inteligentes, ¿vale? Una ciudad inteligente mucho más centrada en la eficiencia y la provisión de los recursos, ¿no? Ese enfoque infraestructura, ese enfoque mucho más eficiente en esa provisión de recursos, en la que estamos centrándonos en conseguir datos, tener sensores que nos midan cómo es la realidad de la ciudad, con el objetivo de ser más eficiente en la provisión de nuestros servicios. Si yo gestiono mucho mejor mis servicios, si yo soy más eficiente en la provisión, voy a ahorrar, con lo cual voy a tener más dinero dentro de mi presupuesto municipal y lo voy a poder utilizar para esto o para otras cosas, con lo cual seré más eficiente en la provisión del mismo e impactará en mi presupuesto municipal. Y como consecuencia del mismo, será una ciudad, entre comillas, más sostenible. Evidentemente sostenible desde el punto de vista económico, porque lo haré con menos dinero, pero seguramente también desde el punto de vista medioambiental, porque gastaré menos agua en la provisión de mis servicios, gastaré menos energía en el alumbrado, en la gestión de los edificios. Al final voy a ser más sostenible también desde el punto de vista medioambiental. Sea algo que esté buscando de manera inicial o sea un efecto colateral, en este caso positivo, ¿vale? También existen ciudades en las que ese es su efecto, su objetivo primordial y a partir de ese objetivo derivan el resto, ¿vale? Con lo cual se podría entender desde el otro punto de vista también desde un bottom-up.
Por el otro lado, en el lado derecho tenemos ese otro enfoque más comunidad, ese otro enfoque más transparencia, ese enfoque en el que se centran las personas, se centran las necesidades de las mismas, en el que principalmente lo que se está buscando es una mayor participación, una mayor colaboración en los datos, entornos colaborativos en la toma de decisiones. Al final, buscar cómo mejorar la calidad de vida del ciudadano siendo más transparente con él, siendo una ciudad abierta. Bueno, es otro modelo de ciudad, no es que haya un modelo positivo o un modelo negativo, ni que uno esté por encima del otro, son dos modelos de ciudad y que en cierta manera también hay escala de grises. Hay ciudades que utilizan un enfoque más de infraestructura, pero a lo largo del tiempo también van evolucionando y van incorporando temáticas de transparencia y al revés. Hay ciudades que se centran desde el punto de vista de transparencia y poco a poco van incorporando elementos de eficiencia. Sin embargo, sí es cierto que quizá la mayoría de los modelos, la mayoría de las ciudades observadas, son ciudades que se podrían clasificar dentro de esta primera categoría, dentro de la categoría de infraestructura. Pero como decía, hay ciudades incluso que han arrancado dentro de este enfoque de infraestructura, de eficiencia de costes, y que poco a poco han ido transitando a lo largo del tiempo, a veces también derivado del tipo de políticas públicas que está impulsando el gobierno local en ese momento, y se van transformando hacia un enfoque mucho más de comunidad. Y ahí podríamos poner ejemplos, pues como podría ser la ciudad de Barcelona, conocemos muchos de nosotros y que es un ejemplo o ha sido un ejemplo a lo largo de muchos años dentro del ámbito de las ciudades inteligentes, como ha transitado desde ese modelo mucho más de eficiencia en la provisión de los servicios hacia un modelo mucho más de economía participativa, colaboración, datos abiertos o ciudad abierta. ¿Vale? Bueno, es simplemente dos tipologías de modelos dentro de esa teoría, habiendo una escala de grises entre unas y otras. Una vez dicho hecho, una vez hecha la definición, una vez vistos los modelos, entramos realmente en lo que es un plan TEC, ¿no? Que eso es lo que hemos venido a hablar hoy aquí. ¿Qué podríamos decir que es un plan TEC? Pues podríamos decir que es una especie como de consultoría funcional y tecnológica, ¿vale? Que nos tiene que permitir definir cuál es el estado actual de nuestra ciudad, entenderlo y adecuarlo a nuestro contexto, ¿vale? Incorporando todos los diferentes elementos que podemos ver en el mercado, las prácticas existentes y con todo ello conformar cómo debería de ser la transición de nuestra ciudad hacia una ciudad inteligente, abordando todo un proceso de planificación tecnológica. ¿Cuáles son los diferentes puntos que lo conforman? Pues podríamos seguir este ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hacemos? Definir objetivos y una estrategia por parte de las ciudades. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Y a dónde queremos llegar? ¿No? Para poder observar esos gaps que podemos encontrar en el largo del tiempo. Definimos una serie de prioridades. ¿Cuáles son mis conceptos? ¿Cuáles son mis proyectos prioritarios? ¿Qué es lo que quiero hacer de manera prioritaria? ¿Tengo un problema de tráfico? ¿Tengo un problema de alumbrado? ¿Tengo un problema de exceso de gasto? ¿Tengo un problema de seguridad? ¿Cuáles son mis prioridades dentro del ayuntamiento? ¿O cuáles son las prioridades que dentro de la política pública quiero establecer de cara a los próximos años? Porque a lo mejor no tengo un problema, pero sí lo quiero establecer dentro de una prioridad. ¿Cuáles son los targets específicos a los que quiero hacer? Pues quiero reducir el impacto medioambiental por parte de los vehículos que hay dentro de la ciudad. Quiero reducir el impacto medioambiental de los vehículos que son en este caso públicos. Quiero reducir la siniestralidad en accidentes de tráfico de motocicleta. ¿Qué tipo de targets específicos quiero definir dentro de mi política, dentro de mi plan TEC? A partir de ahí puedo identificar proyectos específicos, proyectos que puedan ser interesantes para mi región o para mi ciudad, en el cual puedo identificar cosas que sean muy concretas, a partir de las cuales puedo estructurar un proyecto que vaya ligado a esa propia acción. Ligado a esos proyectos puedo establecer un modelo de financiación. Es cierto que hoy en día la financiación, pues, por ejemplo, en proyectos que se están haciendo en la Unión Europea, es verdad que con los planes NextGen tenemos una capacidad de modelos de financiación que son bastante grandes, pero que esto no en todos los lugares del mundo sucede de la misma manera y que hay que pensar en el modelo de financiación que va a tener el proyecto. No solamente en cuanto a financiación previa a acometer el proyecto, sino cómo le vamos a dar una cierta continuidad, estabilidad, sostenibilidad económica al proyecto a lo largo del tiempo. Del mismo modo, buscamos cómo analizar la cadena de valor, ese mapa de actores, aquellos que podemos encontrar dentro de la región, dentro de la ciudad, que puedan servir como parte de valor dentro de esta propuesta. Pues porque a lo mejor hay alguna empresa dentro del tejido productivo de esa ciudad que es realmente importante y que nos puede significar un cambio, que puede significar una transformación dentro de un área concreta y deberíamos de ligarlas también al proyecto. O simplemente analizando nuestra cadena de valor en cuanto a universidades, centros de investigación, empresas, startups, ¿qué tenemos alrededor nuestro? ¿Qué nos puede servir para después darle continuidad a este tipo de proyecto? ¿Qué les puede servir a ellos para también acometer transformaciones dentro de sus actividades de negocio? Pues son elementos también importantes a analizar, ¿no? Esa cadena de valor y ese mapa de actores.
Después tenemos los aspectos legales. Los aspectos legales son cada día más importantes. Es verdad que hoy en día los cumplimientos de la GDPR y otros aspectos legales son de vital importancia y que tenemos que prestar mucha más atención a ellos, cada día más. Y según se van acometiendo proyectos que tienen más parte analítica, más parte de tratamiento de la información, esos aspectos legales van creciendo. Con lo cual es importante desde el primer momento definir cuáles son nuestras necesidades y cómo vamos a tener que abordarlas desde un punto de vista legal. Tenemos también el ámbito de las mejores prácticas, ¿no? Que es simplemente aquello que hay en el mercado, que ha funcionado, en qué lugares y cómo ha sido, ¿no? Pues oye, podemos identificar una serie de mejores prácticas. En España tenemos suerte, por ejemplo, de tener la Red Española de Ciudades Inteligentes, que ellas mismas adjuntan toda una serie de mejores prácticas de trabajos que han hecho entre unas ciudades y otras y que las comparten entre ellas. Con lo cual ahí tenemos una gran lista de mejores prácticas que nos pueden servir para identificar cuáles de ellas pueden ser aplicables a nuestra ciudad. Después habrá que ver el contexto y no todo lo que funciona en un lugar tiene por qué funcionar en el otro. Y a la inversa, aquello que no funciona en un sitio no tiene por qué no funcionarte a ti, pero sí nos va a servir para identificar elementos que puedan ser de valor para nuestro territorio. Luego hay un modelo de plataforma tecnológica que veremos más adelante, es cómo vamos a querer acometer esa transformación, cómo vamos a querer trabajar los datos, cómo vamos a querer después explotarlos, que es un elemento importante de transformación. Y por último, dos elementos, una PMO, que ahora mismo describiremos, y un plan de comunicación, porque la comunicación al final es un elemento extremadamente importante. Todo aquello que no se comunique, difícilmente aquello que llega a los ciudadanos. Con lo cual, si no llega a los ciudadanos, difícilmente van a valorar de una manera positiva aquello que estás acometiendo en ese momento. Y por tanto, esos planes de comunicación son de vital importancia para el éxito de esta tipología de proyectos. ¿Cómo lo abordamos de una manera mucho más táctica operativa? Bueno, 4 grandes fases. Una primera fase de onboarding. Constituimos, estructuramos esa oficina de trabajo y alineamos esa parte estratégica con la metodología de trabajo que queremos abordar. En la primera fase inicial analizamos los diferentes objetivos y definimos prioridades, que después en una fase de diagnóstico haremos ese primer diagnóstico inicial de los diferentes servicios, sistemas activos, ahora veremos algún ejemplo, identificaremos proyectos y a partir de allí constituiremos ese modelo de financiación, que puede ser un modelo de financiación por inversión que pueda haber propia, puede ser un modelo de financiación por fondos estructurales que puedan llegar al país o que puedan llegar a la región o la ciudad, o puede ser un modelo de financiación a través de un método de paternariado público-privado que nos permita acometer esa transformación. Pues eso lo incluiremos dentro de esa fase de diagnóstico. Y por último, la elaboración. Una vez tenemos todo ese diagnóstico hecho, toda esa identificación, toda esa modelización, toda esa priorización de las diferentes acciones, estableceremos ese plan estratégico y la hoja de ruta que lo acompañe. ¿Cuál es el segundo elemento? La oficina de proyecto, ¿no? Indicábamos hace un segundo esa parte de PMO. ¿Y qué es esa PMO? Pues es esa oficina de acompañamiento a la ejecución del proyecto. ¿De qué nos va a servir la PMO? Pues de dotar a la administración de capacidad técnica y directiva para llevar y acometer un proyecto de esta índole. Por la dificultad que tiene, por la dificultad que suelen tener las administraciones a la hora de contratar personal o a la hora de poder colocar a personal para que se encargue de esa tipología de proyectos. Bueno, pues en este caso muchas veces las oficinas de apoyo, las oficinas de SMART, una PMO, una oficina de gestión de proyectos, puede ayudar a ese acompañamiento dentro del plan TEC, desde el punto de vista de dirección, desde el punto de vista de consultoría, en el que nos permite ayudar a identificar otras mejores prácticas, cómo ha ido evolucionando el proyecto a lo largo del tiempo, cómo incluir algo que no estaba dentro de este plan TEC, pero que después podemos incluir a posteriori, toda esa parte de sostenibilidad, donde nos podremos encontrar esos nuevos modelos de negocio, esas nuevas fuentes de financiación, porque hay veces que el proyecto sí que tiene una financiación a nivel, lo que sea, en este caso pues podría ser en España a nivel europeo, tienes un NextGen, lo puedes aplicar, perfecto, tengo toda la financiación, arranco el proyecto, pero después, ¿cómo lo hago sostenible a lo largo del tiempo? ¿Voy a ser capaz de encontrar otras fuentes de financiación que lo puedan hacer sostenible? ¿Voy a tener yo que generar mis propios recursos para hacerlo sostenible? Bueno, pues esto es otra de las áreas importantes a poder considerar en este caso. El área de comunicación importante, como hablábamos antes, si no comunicas no llega a la ciudadanía y por tanto es muy difícil que tenga éxito el proyecto. Y por último, todo aquello que tiene que ver con la formación y la asistencia. ¿Por qué? Porque no deja de ser un trabajo que tiene una parte técnica también y que por tanto todos aquellos trabajos técnicos tienen que tener una cierta asistencia y porque al final es importante que estos proyectos tengan una formación, que tengan un traspaso de conocimiento, que al final la administración, si quiere llevar a cabo el proyecto por sí misma, lo pueda llevar a cabo, le pueda dar una continuidad a sí mismos o puedan trasladárselo a otro operador o a otro licitador, a otra empresa posterior para que sean ellos quienes continúen con la ejecución del proyecto.
Con lo cual esa parte de formación y de traslado de conocimiento es también muy importante para dar continuidad a proyectos y que no queden ahí en el tiempo y una vez se acabe un contrato, el proyecto se acabe, sino que pueda continuar en el tiempo. Por tanto, ¿qué es ese plan TEC, no? Pues diríamos que es ese elemento ciudad, ese elemento que constituye el inicio de un proyecto de ciudad inteligente. Define las bases, tanto presentes como futuras, de cómo tiene que ser ese tipo de proyecto. Vamos a identificar en él los retos, los objetivos, las necesidades, cómo lo vamos a proveer, cómo va a transformar nuestros servicios. Va a ser una especie como de plan estratégico digital de nuestra ciudad en el que vamos a incorporar 4 grandes áreas, ¿vale? Que van a constituir el ASIS, el cómo es nuestra ciudad, ese análisis del estado actual, y lo llevaremos a una definición del to be, del cómo queremos que sea la ciudad en el futuro. Y en ese proceso entre el ASIS y el to be vamos a encontrar ese gap, vamos a encontrar ese hueco que lo separa uno y otro para cada uno de estos 4 grandes bloques. Y eso nos va a permitir constituir ese plan TEC. ¿Cuáles son los 4 grandes bloques o las 4 grandes áreas que vamos a analizar? La primera de todas son los servicios públicos urbanos, ¿vale? Ahora veremos cuáles son esos grandes retos que podríamos afrontar o que se tienen que afrontan hoy en día las ciudades, y luego veremos cómo transformarlos. Luego tenemos toda la parte de infraestructura TI, esa red de comunicaciones, esa estrategia de almacenamiento y de procesamiento. ¿Qué tenemos? ¿Qué estrategia tenemos? ¿Cómo vamos a cometer una transformación dentro de esa estrategia? Toda la parte del dato, analítica, trabajar de ese dato, inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer con todos los datos que recogemos, con todos aquellos datos que hemos almacenado? Y por último, la integración, ¿no? Esas plataformas que nos van a servir para poder integrar toda la información en un único sitio y poder explotarla a partir de ese repositorio único, ¿vale? Con lo cual, bueno, empezamos por qué serían los diferentes servicios urbanos que deberíamos de considerar. Y aquí simplemente unas pinceladas de datos para que veamos la importancia en la transformación de esos servicios urbanos, ¿no? Que vamos a cometer dentro de ese plan TEC. Pongamos ejemplos. El alumbrado, ¿no? El alumbrado representa el 40% del coste energético de las ciudades. Con lo cual, solamente pensad en cualquier acometida que vayamos a hacer dentro del alumbrado que nos permita reducir costes de alumbrado, vamos a reducir una gran cantidad de presupuesto o de gasto municipal en este caso. Si un 40% ya era importante hace años, imaginémonos ahora en el estado de crisis energética que tenemos en la actualidad, con lo cual ese 40% de coste energético es una cantidad muy importante. Seguridad urbana. Por ejemplo, las posibilidades de ser víctima de un delito de violencia o de vandalismo en la Unión Europea son del 12,7% en toda la vida. Tienes un 12,7% de posibilidades de que te pase alguna cosa a lo largo de la vida, en cuanto a violencia, delito, vandalismo, un robo, algo similar. Pero, sin embargo, si bajas, por ejemplo, a una tasa de homicidios, pues en España tenemos un 0,7%, un 0,7 por cada 100.000 habitantes, en el mundo es de un 5,3, en la TAM es de un 17,2 o en Centroamérica es de un 25,9. ¿Por qué este dato es importante? Porque aquí veremos la seguridad urbana. Cómo puede ser una prioridad en algunas regiones del mundo y en otras regiones del mundo deja de ser una prioridad. Cómo en un proyecto de Smart City, en algunas regiones, también por el ámbito competencial, puede ser un elemento a incidir de manera directa, que cuando te reúnes con un alcalde lo primero que te dice tengo un problema de seguridad ciudadana y tengo un problema de tráfico, puede ser el caso, mientras que hay otros países donde el tema de seguridad ciudadana no se muestra nunca. Nunca es una temática a poder acometer dentro de un proyecto de ciudad inteligente. En muchos casos es debido a esta tipología de datos. Entramos, por ejemplo, en otro ámbito, como puede ser el de medio ambiente, parques y jardines, donde podemos sacar algún dato, ¿no? Pues que como 2,7 euros el metro cuadrado es ese gasto medio que se tiene en el mantenimiento de los parques o de las zonas verdes en España. Esto varía en función de cada uno de los países, pero tenemos ahí un dato para decir, bueno, pues cuántos metros cuadrados tenemos de zona verde dentro de nuestras ciudades y podemos saber el gasto que representa parques y jardines dentro del presupuesto municipal. Que si no me equivoco, ronda, si no me equivoco, no sé si es el 4 o el 8%. Luego lo veremos en la parte final. Tenemos un punto de gestión de residuos, ¿vale? Donde podríamos dar un dato, por ejemplo, que para 2050 se estima un aumento del 50% de la generación de residuos en todo el mundo. ¿Vale? Del 70% en este caso, ¿no? Con lo cual estamos viendo ese grandísimo crecimiento en la generación de residuos, que ya es un problema, que es un problema presupuestario, como veremos también, y que encima se va incrementando en los próximos años. Otro dato, por ejemplo, gestión de parking. El 30% del tráfico en una ciudad está provocado en la búsqueda de aparcamiento. Aproximadamente un ciudadano europeo gasta 100 horas al año buscando aparcamiento. Con lo cual aquí otra vez lo mismo. Cualquier transformación que podamos hacer en ese ámbito del aparcamiento va a permitirnos reducir esas horas que estamos gastando en buscar aparcamiento, que no solamente son horas que gastamos, sino también es emisiones de CO2 que hacemos, y bueno, impacto que tiene también en un coste, en gasto de gasolina y muchas más cosas. Movilidad urbana.
por ejemplo, otro dato importante. Pues la movilidad urbana supone el 40% de las emisiones de CO2 del transporte terrestre en la Unión Europea, que conformarían el 8% total de las emisiones de CO2. Con lo cual también acciones en el ámbito de la movilidad urbana, buscar otros métodos de movilidad sostenible, acometer una transformación en cómo se hace la movilidad urbana hoy en día. Aquí tenemos el tema de las zonas de bajas emisiones y muchas otras iniciativas hoy en día. Nos va a permitir reducir ese 8% de emisiones de CO2. Y por último, por ejemplo, el medio ambiente. Y aquí simplemente es un dato para tener en consideración, que es el 90% de la población de la Unión Europea está expuesta a una elevada concentración de contaminantes del aire. Bueno, el 90% de la población europea. Cualquier acción que debamos de hacer en todas estas líneas nos va a impactar de manera importante dentro de la calidad del aire y sin duda es uno de los retos a acometer. Podríamos ligar todos estos retos también con los ODS, ¿vale? No vamos a entrar en detalles, pero podríamos ligarlos cada uno de ellos con diferentes metas que tienen cada uno de los diferentes ODS, porque al final son temáticas que impactan en cada uno de ellos. Simplemente para que lo tengamos en consideración, que también es un elemento importante y un momento en el que incidir, y que hoy en día los ODS pues es una temática que está ahí y que va a tener mucho recorrido hasta el 2030, ¿no? Con lo cual, cualquier acción que podamos hacer en este caso, podemos ligar las ODS y estaría bien que en ese plan TEC que hagamos de nuestra ciudad, también liguemos las acciones que vayamos a llevar a cabo junto con los diferentes ODS. Hemos dicho en este caso que tenemos que hacer esa transformación de los servicios urbanos. No hemos visto esos grandes retos que tenemos dentro de los servicios urbanos y que tenemos que buscar una manera de transformar cómo proveemos esos servicios urbanos para ser más eficientes en su provisión y para intentar reducir o mitigar aquellos retos que hemos observado en cada uno de ellos. Decíamos que pues bueno, el IoT puede ser una manera de poder acometer esa transformación, ¿no? Nos puede servir como un habilitador de esa transformación de los servicios urbanos hacia servicios urbanos digitales que sean más eficientes en su provisión. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo definiríamos el IoT? ¿No? Pues el IoT de una manera muy sencilla pues sería esa agrupación o interconexión de diferentes objetos en una red, ya sea una red privada o una red o la red o Internet, en este caso, donde esos objetos o dispositivos se puedan ver entre ellos y que pueden interactuar, ¿vale? Pueden ser todo tipo de objetos, desde sensores hasta dispositivos mecánicos, hasta cualquier objeto que nos podamos imaginar. Hoy prácticamente cualquier objeto se puede conectar a Internet y en cierta manera pues, podría ser una especie como de sensor o de dispositivo conectado. Y al final el objetivo es que esos dispositivos también se vayan comunicando entre ellos, ¿no? Esa comunicación máquina a máquina, esa comunicación M2M, que permite intercambiar datos entre los diferentes dispositivos con el fin de tomar acciones, visualizar qué es lo que está pasando o simplemente tener información del estado de cada uno de ellos. ¿Qué tenemos ahí dentro de ese ámbito del IoT? Pues claramente los dos elementos más obvios dentro del ámbito de las ciudades inteligentes son los sensores y los actuadores. Hay veces que la gente confunde los términos sensor-actuador, pero no dejan de ser dos elementos diferenciados. Por un lado tenemos el sensor, que es el que recibe información del mundo real y que traspasa esa información a un sistema de control para que él tome las decisiones. Y por el otro lado tenemos el actuador, que es el que, siguiendo las órdenes de ese sistema de control, es el que realiza las acciones en el mundo real. Podríamos decir, por ejemplo, no sé, un sensor que está detectando humo, envía la información a un sistema de control y le dice, hay humo en esta sala, y lo que hace es activar, pues en este caso, un extintor, ¿no? Pues está activando un extintor o está activando un sensor de agua, un sensor de agua, un actuador de agua que está enviando agua a una zona, está haciendo de aspersor de agua con el fin de apagar ese foco de incendio. Con lo cual ahí tendríamos el proceso entre el sensor, el sistema de control y finalmente el actuador, que es el que actúa en ese mundo real, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos los dos elementos centrales en el caso del IoT y que podríamos poner ejemplos muy claros en cómo transformamos esos servicios públicos urbanos haciendo uso de esos diferentes sensores o actuadores. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero de todos. Este es un sensor de residuos, un sensor que se coloca en los contenedores. Es un sensor volumétrico que lo que nos permite es saber en este caso cuál es el nivel de llenado que tiene un contenedor. Podemos saber si ese contenedor está al 50%, al 40%, al 60%. Bueno, nos da una información de cómo es, de cómo está de lleno en ese momento ese sensor. ¿Con el fin de qué? De transformar el servicio, con el fin de poder decir, bueno, yo solamente voy a recoger aquellos contenedores de mi ciudad que tengan un nivel de llenado superior a lo que yo haya establecido como umbral. Pongamos pues que para el plástico del 70%, para el papel del 80% y para el vidrio del 40%. Lo que yo quiera establecer. Yo establezco los valores para cada uno de ellos y sabiendo el sensor cómo están de llenos cada uno de estos contenedores, me lo va a decir a mí y yo voy a poder establecer una ruta recogida de esos contenedores basada en el nivel de ocupación. Con lo cual me va a permitir ser muchísimo más eficiente en la provisión de ese servicio. No gastar tanto en transporte, no gastar tanto en personas que están recogiendo los contenedores. Al final, ser más eficiente en la provisión de ese servicio.
Otro ejemplo que podemos tener aquí, pues la instalación de un sensor de parking. Estos sensores de parking están colocados, en este caso, en el suelo, en la acera, y lo que nos está indicando es si hay un vehículo que está aparcado o no está aparcado en esa plaza de aparcamiento. Son sensores plaza a plaza y nos dan esa información, si hay un vehículo que está encima de ese punto o hay un vehículo que no está encima. Con lo cual yo puedo saber el nivel de ocupación que hay en los diferentes puntos de aparcamiento de mi ciudad. ¿Vale? Esto habitualmente se hacen esos despliegues en diferentes zonas comerciales de la ciudad, zonas centro que normalmente tienen un área de control regulado, una zona azul, por ejemplo, se colocan este tipo de sensores, con lo cual yo puedo saber el nivel de ocupación que hay en las diferentes zonas de la ciudad. Lo acompaño con otras medidas, pues paneles informativos, información en los teléfonos móviles, diferentes maneras de poder informar al ciudadano, con el fin de que le pueda identificar cuáles son las zonas donde tiene más o menos opciones de aparcamiento, con lo cual le puedo guiar hacia un sitio, guiar hacia otro, en función de ese nivel de aparcamiento o nivel de posibilidad de aparcar en un lugar o en otro de la ciudad. Tenemos, por ejemplo, temas de luminarias. Aquí lo que hacemos es una transformación LED, primero, que es lo primero de todo que se suele hacer en este caso, la transformación de las luminarias, con el fin de reducir los costes que hay en la provisión de ese servicio de alumbrado público dentro de la ciudad, y al que se pueden agregar otro tipo de sensores, pues sensores, por ejemplo, de presencia, que reaccionan en este caso frente al movimiento de personas o de vehículos, y que te pueden detectar si hay un vehículo o hay una persona en esa zona, y si no hay ninguna persona o ningún vehículo, reducir la iluminación que hay en esa zona, mientras que cuando aparece una persona o un vehículo aumentan esa luminosidad. De esa manera, reduciendo y aumentando esa luminosidad en cada uno de los diferentes puntos de la ciudad, nos va a permitir aumentar ese ahorro energético, ya no solamente por la transformación LED, por el cambio de luminaria, que ya es importantísimo, sino ayudar a esa reducción junto con este tipo de acciones utilizando telepresencia. Esto, por ejemplo, en las zonas interurbanas pues tiene un impacto muy importante y realmente consigues una reducción del consumo energético bastante alto. Otro de los elementos, por ejemplo, pueden ser sensórica, en este caso, respecto a calidad del aire, y nos pueden medir diferentes elementos de calidad del aire, partículas, PM2, CO2, PM10, bueno, diferentes elementos de la calidad del aire en la ciudad, incluso ligarlo a estaciones meteorológicas o incluso ligarlo a acciones muy concretas. Por ejemplo, en este caso, pues son medidores, en este caso, de nivel de humedad de la tierra y nivel de humedad del aire, y nos permiten, por ejemplo, establecer un sistema para parques y jardines, ¿vale? Que estará midiendo el nivel de calidad de aire que hay, el nivel de humedad que hay en la tierra y el nivel de humedad que hay en el aire, con el fin de establecer un patrón de riego en función de esas características. Pues yo puedo decir, esta zona del parque, cuando el nivel de humedad de la tierra sea inferior al 60%, pues hay que empezar a regar y estar durante 20 minutos regando. En esta otra zona, cuando supere el 70%. En esta otra zona, cuando sea el 55%, por el tipo de plantas que tengo en cada una de esas diferentes zonas. Y además, con la estación meteorológica puedo decir, bueno, siempre y cuando no vaya a llover en las 6 horas siguientes, o siempre y cuando el viento no sea superior a 40 kilómetros por hora, o siempre y cuando la temperatura no sea superior a 30 grados. ¿Por qué? Porque son variables que pueden afectar en este caso al riego. Y lo que hago es automáticamente con estas mediciones de este sensor, actúo directamente con una electroválvula. Hago que el sistema de riego se encienda o se apague con el fin de que los aspersores puedan empezar a regar ese parque. Y regarlo durante el tiempo que se considere, hasta que los niveles de humedad que uno considere que sean válidos hagan que el sistema ya se apague. Por tanto, soy muchísimo más eficiente en esa provisión del servicio. No voy a estar regando un parque cuando ese parque está, cuando llueve en esa ciudad, o no voy a estar regando un parque cuando sé que de aquí a 2 horas va a estar lloviendo, o simplemente conociendo realmente las características de cada uno de los diferentes sectores o subsectores dentro de ese parque en función de la tipología de vegetación que tengo plantada en ese parque. Con lo cual es una acción que va a ser muchísimo más eficiente en el uso de recursos energéticos en este caso, tanto de agua como de energía en este caso, de las dos cosas. Más allá de otros elementos como puede ser el mantenimiento, donde inciden muchísimo tanto en el ámbito del riego como en el ámbito del alumbrado. Este tipo de sistemas tienen unos sensores que te permiten determinar cuándo el sistema está funcionando, cuándo no está funcionando, errores que están teniendo, y eso ayuda de gran manera al mantenimiento de este tipo de servicios. Entonces, gran parte de los costes que tiene este tipo de servicios no solamente es un coste energético, un coste de agua o un coste de... Gran parte de esos costes son costes de personal que se dedica al mantenimiento de los mismos. Con lo cual, si somos capaces también de reducir esos costes porque tenemos alertas tempranas, porque tenemos notificaciones realmente cuando hay incidencias, pues vamos a ser mucho más eficientes en la provisión de ese servicio.
¿Qué es importante en el ámbito de los sensores? Es importante definir dentro de ese plan TEC una buena estrategia de cómo voy a desplegar la sensórica dentro de mi ciudad. En primer lugar, en cuanto al diseño, ¿vale? La dimensión del diseño. Tengo que buscar un modelo de despliegue de la sensórica de mi ciudad que sea acorde al modelo que he establecido a nivel de ciudad. ¿A qué me refiero en ello? Pues que si hay diferentes acciones que voy a llevar a cabo, pues quiero desplegar sensores de temperatura en este sitio, quiero desplegar sensores para parques y jardines y a la vez quiero desplegar unos sensores para los contenedores de residuos y a la vez quiero cambiar las luminarias de mi ciudad y quiero poner un sensor de telepresencia. Tengo que pensar toda la acometida de sensórica de una manera global. ¿Por qué? Porque habrá muchos elementos que me impacten en ese establecimiento, en ese diseño de la estrategia de ciudad. Como puede ser, por ejemplo, la conectividad. Es qué tipo de conectividad voy a utilizar. ¿Cómo voy a hacer que esos sensores se conecten a Internet? ¿No? Son dispositivos IoT que decíamos que se iban a conectar a Internet. ¿Cómo voy a hacer que se conecten esos sensores? ¿Cómo les voy a dar conectividad? Tendré que buscar una estrategia que sea conjunta a nivel de ciudad, porque podré aprovechar conectividad para un sensor y utilizarla también para otro sensor. Entonces, si lo pienso de manera global, cómo voy a hacer esa acometida, va a ser mucho más fácil que esa tenga éxito. No solamente en presente, sino estableciendo estrategias de crecimiento. Es ¿por qué voy a empezar? Voy a empezar por un piloto, ¿en qué zona? Voy a cometer primero la transformación en esa zona, pero ¿hacia dónde voy a intentar extenderme? ¿Va a ser un extendido a diferentes barrios de la ciudad que sean próximos? ¿Cómo va a ser esa estrategia de crecimiento dentro de la estrategia de servicios de sensórica que voy a desplegar en mi ciudad? Con lo cual es muy importante ese diseño, ¿vale? Acometer un diseño global para toda la ciudad y que sea sostenible ese diseño. En segundo es pensar desde el punto de vista de la instalación. ¿Va a haber puntos de suministro de energía cercanos? ¿Cómo les voy a dotar de suministro de energía? ¿Hay conectividad? ¿Voy a poner unos paneles solares para cada uno de los sensores? ¿Cómo va a ser ese suministro de energía? Voy a utilizar las farolas que son próximas y a partir de ahí van a hacer de hub de conexión de energía para poderlos conectar. ¿Dónde van a estar colocados? ¿Van a estar colocados en el suelo o van a estar colocados en el techo? Porque a lo mejor tengo un riesgo de vandalismo si están en el suelo y tengo que colocarlos a cierta altura. O a lo mejor para tener mejor conectividad tienen que estar a cierta altura. Con lo cual tengo que pensar en cada uno de esos diferentes elementos de la instalación, teniendo en cuenta el espacio en su globalidad para definir cómo tienen que estar dispuestos esos sensores en ese espacio. ¿Vale? Y por último, todo lo que tiene que ver con la operativa. Es ¿cada cuánto le voy a pedir datos a estos sensores? ¿Se los voy a pedir cada minuto, cada segundo, cada 10 segundos, cada hora? Porque esto me va a impactar mucho. Es cada cuánto requiera el dato, me va a impactar muchísimo en el consumo de energía. ¿Vale? Si llevan batería, cuanto más frecuencia de datos les pida, mucho más gasto de energía van a tener. Con lo cual, más vale que tengan un suministro de energía donde pueda conectar la corriente, porque si no, si lo estoy haciendo a través de batería, probablemente gaste la batería de una manera muy rápida. Si es administración a través de panel solar, pues en función de los casos puede ser suficiente o puede no ser suficiente. Además, después, toda esa frecuencia del dato, ¿qué voy a hacer con toda esa información? ¿Dónde la voy a almacenar? ¿Cada cuánto tiempo voy a intentar trabajar con esa información? ¿Dónde va a quedar esa información? ¿Tengo que cumplir con GDPR? ¿Van a ser datos ya procesados? ¿Van a ser datos brutos, sucios, datos con datos del usuario? Es parte de esa estrategia de operativa también que la tengo que pensar, ¿vale? Para hacer después crecer ese proyecto de una manera estable en el tiempo. Y porque si no pierdo tiempo realmente en hacer esa planificación de cómo es el despliegue de sensórica dentro de mi ciudad, probablemente despliegue sensores que al cabo de un tiempo los tenga que cambiar. Probablemente despliegue conectividad que al cabo del tiempo no me funcionará. Y, en fin, la operativa de mi servicio no va a ser tan exitosa como debería de serlo. Con lo cual, dentro de ese plan tecnológico es muy importante este punto del despliegue de los sistemas de sensores. Segundo elemento importante es todo lo que tiene que ver con la infraestructura TI. ¿Vale? Red de comunicaciones de una manera importante. ¿Cómo es mi despliegue de fibra óptica? ¿Tengo un despliegue de fibra óptica en mi ciudad? ¿Cómo se está cometido? ¿Puedo ampliarlo? Es un elemento importante, porque depende de la tipología de sensores que vaya a desplegar, algunos de ellos van a necesitar de conexión de fibra óptica. Por ejemplo, cámaras. ¿Voy a tener esa conectividad para llevarla a cabo en los diferentes puntos donde quiero desplegar cámaras? ¿O tengo que acometer primero la transformación de la red de comunicaciones de mi ciudad? Pues es un elemento a considerar. Tengo una red de Wi-Fi pública municipal, quiero dar un servicio de APs, de servicios de puntos de acceso a la red pública municipal. Si es parte de mi estrategia, cómo la tengo acometida, me estoy apoyando en esa red de fibra óptica, es una red paralela, cómo estoy trabajando en esa red de fibra de Wi-Fi municipal. ¿Puedo aprovecharla para que sea de habilitador de servicios para terceros? O sea, que otra gente se pueda conectar allí o que otros servicios de mi ciudad inteligente se conecten a esa red de Wi-Fi pública. ¿Puede formar parte de mi estrategia Smart City, más allá de una estrategia hacia los ciudadanos?
Pues es otro elemento a considerar. Luego están todas las estrategias de las redes LP WAN. Las redes LP WAN son las redes de Low Power Wide Area Network. O sea, redes que tienen un bajo consumo y una gran área de despliegue. ¿De qué nos sirven estas redes? Pues son redes que están muy orientadas al mundo del IoT, redes del mundo de la sensórica, muy orientadas al ámbito de las Smart Cities, y que nos van a poder establecer redes a lo mejor de unos 5, 10, 15 kilómetros en el que puedo conectar una gran cantidad de dispositivos IoT que están enviando información y trabajando dentro de esa red. Son redes muy específicas, son redes que tienen un tráfico de datos bastante bajos y son muy particulares, cada una de ellas con sus diferencias entre Sigfox, LoRa, Narrowband IoT, LTE, cada una de ellas tienen sus diferencias. Pero es importante analizarlas cómo es cada una de ellas para ver cómo hacer una estrategia de redes LP WAN para dar cobertura a los sensores de mi ciudad. ¿Vale? Algunas de ellas pues, tienen unas particularidades que nos van a permitir que para unos servicios funcione mejor o para otros servicios funcionen mejores otras. Con lo cual, a lo mejor no solamente hay una tipología de red en mi municipio, sino que hay varias, pero hay que ver cómo intentar agrupar diferentes servicios dentro de cada una de las estrategias de red LP WAN que desplegamos en nuestra ciudad. Y por último está la estrategia de 5G. Estamos acometiendo una estrategia de 5G. ¿Cómo va a permitir esa estrategia de 5G transformar los servicios de nuestra ciudad? ¿Es parte del core de esa transformación o es un elemento secundario? ¿O cómo a futuro nos va a permitir transformar el otro tipo de despliegues que estábamos haciendo hasta el momento? A lo mejor alguno de ellos no se tiene que hacer porque se va a apoyar a través de redes de 5G que van a permitir un mayor ancho de banda, que van a permitir una menor latencia o que van a permitir una mayor conectividad de diferentes dispositivos. Pues dentro de esa estrategia de 5G tiene que formar parte también de ese plan tecnológico. Y luego tenemos la estrategia de dónde lo vamos a almacenar. ¿Cómo es mi estrategia de almacenamiento y procesamiento? Voy a desplegar un CPD dentro del municipio. Ya tengo un CPD donde despliego los diferentes softwares tecnológicos de mi ciudad y quiero aprovecharla para desplegar allí mi proyecto de ciudad inteligente o no. O me voy a ir hacia un despliegue tipo nube, en el que voy a desplegarlo en una nube todos estos servicios de ciudad inteligente. Bueno, pues es un elemento muy importante, ¿vale? Porque eso nos va a permitir ir en una dirección o ir en otra dirección. ¿Qué elementos tenemos condicionantes aquí? Pues, por ejemplo, la escalabilidad. Si yo hago un despliegue a nivel físico y quiero escalar mi proyecto, o sea, un proyecto que ha empezado desde un piloto y quiero escalar a diferentes ámbitos de la ciudad, pues seguramente había comprado un CPD y tendré que ampliar diferentes módulos del CPD, de procesamiento, de almacenamiento. Sin embargo, si lo hago en cloud, bueno, pues puedo pedir más, simplemente contrato un servicio de cloud mayor y ya soy escalable. En cuanto al ámbito de la elasticidad, puedo ser más elástico en el tiempo o no elástico en el tiempo. O sea, por ejemplo, puedo tener unas necesidades mucho más concretas en verano, porque mi ciudad sea un destino turístico inteligente y necesite pues, acometer una gestión de los servicios de mayor intensidad durante un periodo estacional diferente. Entonces tengo que ser más elástico. En una época del año voy a necesitar más recursos y en otra época del año voy a necesitar menos recursos. Eso me lo va a permitir el cloud de una manera más o menos sencilla, contratando más o menos servicio. Sin embargo, en el CPD voy a tener que provisionar mi CPD para mi máximo de necesidad de servicios y en el resto del año, pues parte de ese CPD estará inutilizado o infrautilizado. El uso de recursos, pues que hay recursos que en el ámbito cloud ya están disponibles allí simplemente para ser contratados y utilizados, mientras que en el caso del CPD pues tendré que proveerlos yo, instalarlos con mi equipo, mantenimiento, tecnología, bueno, pues un equipo de mantenimiento de un CPD y de llevarlo al día a día. El tema de la resiliencia frente a desastres, pues tener un CPD en mi municipio, pues al final me genera una necesidad de gestión frente a desastres. ¿Qué pasa si hay un incendio donde está ese CPD? Más allá de que la sala sea ignífuga o otros elementos que tenga de contingencia, pero tengo el riesgo de que pase algo en este caso, ¿no? Es cómo voy a asegurarme frente a desastres que los datos que tenga allí no los pierda. ¿Cómo lo hago una estrategia de cloud? Pues podría tener ese CPD replicado en 2 regiones diferentes, con lo cual los datos estarán duplicados en 2 regiones y aunque le pase algo a uno de las diferentes nubes, a uno de los diferentes servicios de nube que me están proveyendo, en el otro estarán esos datos replicados, por tanto yo no perderé esos datos. Pero también hay un tema de control y de confidencialidad, ¿no? Con lo cual al final, en función de la tipología de datos, queremos que sean los datos que estén en nuestros propios CPDs, no queremos que estén en la nube pública, hay que dar confiabilidad de esos datos, control. Bueno, con lo cual ahí en ese caso hay que definir cómo es mi estrategia, qué tipo de datos están en un sitio, qué tipo de datos están en otros, quiero hacer un entorno híbrido, quiero hacer un entorno separado para una tipología o para otra. Es otro elemento importante dentro de nuestra estrategia. Es todo aquello que voy a recoger de los diferentes sensores, de los diferentes sistemas, de las redes sociales que no hemos mencionado, pero puede ser otra fuente de información para nuestra ciudad. Es qué voy a hacer con toda esa información, dónde la voy a almacenar y dónde la voy a procesar.
¿vale? Entramos en el siguiente punto, que es el del dato, ¿no? Ya tenemos toda la información recogida, ya tenemos toda la información allí, y ahora es, ¿qué vamos a hacer con toda esa información? Pues esa información vamos a intentar sacarle valor, ¿vale? Tenemos datos, y los datos no dejan de ser información bruta que está allí, que puede significar algo, que no puede significar nada. Tenemos que intentar trabajar esos datos, ¿vale? Aplicar relaciones a esos datos para ser capaces de definir o hacer relaciones entre ellos que nos puedan trasladar algún concepto de información. Y ese concepto de información nos va a permitir sintetizar esa información con el fin de sacarle algún tipo de conocimiento de la misma. Y luego, una vez hayamos sacado esos insights, esa parte como de conocimiento de la información, tenemos que ser capaces de intentar facilitar la toma de decisiones con esa información. O sea, ser capaces de que toda esa información que yo he sacado, ese dato que he transformado, que he relacionado y del que le he sacado valor, ser capaz de definir una toma de decisiones que nos vaya a ayudar. O sea, cómo ese dato bruto va a permitirme al final tomar una decisión. Y eso es la importancia del dato, es cómo transformamos ese dato bruto, que en principio no puede significar nada, es un dato que puede llegarnos a un sensor que puede significar o no nada, a un elemento que nos permita tomar decisiones. Y ahí está todo ese proceso de la analítica del dato, de la transformación del dato que nos llega de los sensores. En concreto hay 4 modelos de analítica del dato. El primero de todos es el análisis descriptivo. El análisis descriptivo lo que estamos haciendo es describir una situación, valga la redundancia. Está reflejando qué es lo que está pasando ahora mismo en un campo de estudio. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora mismo? ¿No? Pues podemos decir, pues hay un tráfico excesivo o hay un exceso de tráfico, hay una saturación de tráfico en un punto concreto de la ciudad. Vale, pues tenemos un análisis descriptivo de una situación concreta que estamos observando a través de unas cámaras, a través de un aforador, a través de cualquier elemento sensórico o no. ¿Cuál es el diagnóstico? Un análisis diagnóstico lo que nos permite es encontrar las causas de ese elemento. Oye, pues ¿qué es lo que está pasando? Pues que tenemos 4.000 vehículos que están saliendo en este punto de la ciudad en menos de una hora. Con lo cual, pues la salida de esta zona es de hasta 3.000 vehículos y son 4.000 los que están saliendo. Tenemos un diagnóstico de esa situación. ¿Cuál es la causa? Que hay más vehículos que salen de los que pueden salir en una hora. ¿Qué haría, por ejemplo, un análisis predictivo? Pues en este caso es prepararnos para situaciones que puedan ocurrir en el futuro. ¿Y esto cuándo va a volver a pasar? ¿Esto me va a pasar otra vez mañana? Y es, bueno, pues los datos dicen que a lo mejor mañana no te va a pasar, pero seguramente el viernes entre las 2 y las 3 de la tarde vuelvas a estar otra vez en una situación similar a esta. Porque las tendencias de los últimos meses observados es que vuelvas a estar en una situación similar a esta. Esto nos lo permite el análisis predictivo. Y por último tendríamos un análisis prescriptivo, que es el hecho de decir, ¿vale? ¿Y qué pasaría si yo planteo una hipótesis? Si yo realizo una acción, como por ejemplo, pues se van a instalar carriles flexibles dentro de los diferentes puntos de entrada y salida a la ciudad, en concreto en ese donde tenemos la problemática, y vamos a hacer que uno de los carriles sea de doble dirección, y los lunes por la mañana sea de entrada y los viernes por la tarde sea de salida, y con eso vamos a aumentar el tráfico, en otros 1.000 vehículos van a poder salir de la ciudad. Con lo cual ¿cuál va a ser el impacto de esa medida dentro de nuestra problemática observada? Pues van a poder salir 1.000 vehículos más, con que probablemente pues, ese problema que teníamos observado haciendo esta acción probablemente ya no suponga un problema de tráfico en la ciudad. Bueno, pues estos serían ese dato que tenemos, cómo lo hemos ido trabajando y cómo hemos hecho un análisis descriptivo, un análisis diagnóstico, un análisis predictivo y hasta el final hacer un análisis prescriptivo, en este caso que es uno de los que más ayuda en esa toma de decisiones, porque al final le permite establecer una política pública que permita mejorar cómo se está proveyendo ese servicio hasta el momento o cómo se resuelve una problemática o un reto que tiene la ciudad en ese momento. Otro de los elementos importantes dentro del dato es todo aquello que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿vale? Y esto es una parte de una tendencia hoy en día en la que estamos buscando sistemas que sean capaces de automatizar el aprendizaje, ¿vale? Sin entrar en mucho detalle, pero sí que es verdad que es un elemento fundamental, ¿vale? La inteligencia artificial nos va a permitir analizar mucho más datos de una manera mucho más profunda, de una manera muchísimo más precisa. Incluso son sistemas en sí mismos que lo que permiten, a diferencia de un sistema programado, es que permiten aprender ellos mismos de una manera progresiva. ¿Vale? Mediante esos algoritmos ellos van aprendiendo de la aplicación de diferentes acciones, con lo cual van a mejorar su provisión de servicio cada vez que se van aplicando, ¿no? Con lo cual es un sistema que en sí mismo va mejorando sus capacidades, su precisión también a lo largo del tiempo y que nos va a permitir dotar de muchísimas capacidades a estos sistemas de analítica de datos en el futuro.
Es una tendencia, no vamos a entrar mucho en detalle, pero es verdad que dentro de ella pues hay unos subsets de los que hemos oído hablar, como pueden ser el tema del Machine Learning o el tema del Deep Learning, que son elementos que nos van a permitir acometer este ámbito de la inteligencia artificial y que transforman multitud de servicios, que podríamos entrar en cada uno de ellos, pero dentro del ámbito de las ciudades inteligentes hay muchísimos servicios que hoy en día empiezan a incluir elementos de inteligencia artificial para ir aprendiendo de estas situaciones que identificábamos antes y poder acometer o proponer acciones para intentar mitigar cada una de esas problemáticas o retos a los que nos estamos enfrentando y que estos sistemas son capaces de identificar de manera preliminar. Por último, tenemos el ámbito de la integración, ¿vale? Que era el cuarto de los elementos que teníamos que reflejar dentro de este plan TEC, que es cómo ser capaz de romper aquellos silos departamentales de los que hablábamos en el inicio, que era uno de los focos o una de las razones de ser de los proyectos de ciudades inteligentes. Buscamos romper estos silos, buscamos ser capaces de integrar todas las fuentes de información que tengamos dentro de la ciudad, toda aquella información que nos está llegando a través de los diferentes sensores. Aquí no lo estructuramos en diferentes verticales, sino que unificamos toda esa información en una integración horizontal. Intentamos buscar la interoperabilidad entre sistemas, que entre ellos puedan hablar, que entre ellos puedan compartir información. Y buscamos que al final todo aquello que despleguemos tecnológicamente pues seamos mucho más eficientes, sean sistemas escalables, que los recursos que gastemos sean recursos que podamos reaprovechar para utilizar en diferentes partes de la transformación. Con lo cual, ese elemento de integración es un elemento muy importante, diría casi fundamental. ¿Qué es lo que nos puede permitir un sistema de integración? Ahora veremos los ejemplos. Pues este sería uno de los clásicos, ¿no? Decir, bueno, pues yo quiero incorporar información de una ambulancia, entonces tengo un sistema de geoposicionamiento donde está la ambulancia en tiempo real y quiero actuar sobre los semáforos para que la ambulancia llegue al hospital, en este caso, lo más rápido posible. Entonces tengo un geoposicionamiento donde está la ambulancia, actúo sobre el control semafórico de cada uno de los semáforos y cuando se va acercando al semáforo, que el semáforo se ponga en verde, con el fin de generar un corredor verde para la ambulancia. Pero ya no solamente eso, sino que además incorpora información de tráfico, con lo cual le guío a la ambulancia directamente por dónde debería de ir de una manera mucho más rápida para llegar al hospital. ¿Pero a qué hospital? Pues analizando los datos de cuál es el nivel de las UCIs de cada uno de los hospitales, yo sé a qué hospital le debería de derivar porque va a ser mucho más rápido cómo puede atender al paciente que lleva dentro de la ambulancia. Con lo cual, al final estoy integrando diferentes fuentes de información de diferentes servicios de la misma ciudad con el fin de, al final, hacer una política o hacer una acción que sea lo más rápida posible, lo más eficiente posible y que tenga el mejor resultado, ¿no? Y aquí sería uno de los ejemplos de integrando a 3, 4 servicios diferentes, integrarlos todos en un mismo sitio para poder tomar una decisión de manera unificada. ¿Cómo hacemos esta toma de decisiones? ¿Cómo las hacemos? Pues a través de plataformas de ciudades inteligentes. Para quien las de derecho os he puesto algunos ejemplos de plataformas de ciudades inteligentes, pues de las más reconocidas en el mercado, tanto plataformas pues más estilo open source, que hay publicadas en GitHub y que se pueden descargar y que se pueden trabajar y que hay una gran comunidad que trabaja en cada una de ellas, como otro tipo de plataformas pues más dependientes de infraestructura o plataformas no open source, ¿no? Pero diferentes modelos de plataformas que hoy en día constituyen pues, prácticamente la mayoría de proyectos que se hacen, ¿no? ¿Qué buscan estas plataformas? Pues es un middleware que lo que hace es adquirir información, en este caso de los diferentes sensores o de sistemas que hay en la ciudad, carga, estructura, transforma toda esa información, la modeliza bajo un sistema normalizado de datos, la almacena para después poder explotarla a modo repositorio Big Data, genera reglas de procesamiento, o sea, reglas de acción, es decir, si pasa esto, haz esto, si no pasa esto, haz esto otro, como decíamos antes, ¿no? Si el nivel de humedad es inferior al 50%, enciende el sistema de riego, permite hacer esas reglas de acción. Realizas analítica, toda aquella analítica que hablábamos antes son procesos que se pueden hacer sobre esa propia plataforma, los científicos de datos pueden trabajar sobre esa propia plataforma, los algoritmos se pueden descargar y aplicar en esa propia plataforma y después tú puedes publicar esos datos hacia un sistema externo para que el sistema externo haga la operativa, puedes publicar esos datos a un portal de datos abiertos, puedes publicarlo a una aplicación móvil para que la consulte el ciudadano o puedes explotarlo a través de una herramienta de BI, para poder después generar indicadores, KPIs, ver cuál es el estado de la ciudad, generar informes y hacer un reporting del día a día de qué es lo que está pasando en tu ciudad y cómo se están mejorando, cumpliendo los objetivos marcados, en fin, cómo se está gestionando la ciudad en el día a día. Tenemos la suerte que ese tipo de plataformas de ciudades inteligentes hoy en día están muy estandarizadas. En España hemos tenido la gran suerte de que se ha trabajado desde hace muchos años en lo que es la UNE 178-104, que es el Comité de Normalización de Smart Cities, los de sistemas de gestión de ciudades inteligentes para su interoperabilidad.
y que nos ha permitido establecer las bases de cómo tiene que ser el sistema de capas, cómo tiene que ser el sistema de adquisición de los datos, de estructuración del dato, de publicación del dato, de interoperabilidad, de seguridad, de rendimiento, de disponibilidad, en fin, cómo ha de ser toda la estructura de esas plataformas de ciudades inteligentes con el fin de gestionar los diferentes servicios independientemente de la ciudad y que un servicio que se despliega en una ciudad pueda ser utilizado en otra ciudad, con el fin de poder reaprovecharlo de la mejor manera posible. Con lo cual aquí tenemos una suerte de esa estandarización que además está siendo ahora mismo estandarización llevada a ISO, ¿vale? Con lo cual los próximos años, los próximos meses, será estandarización a nivel internacional. Y por último hablábamos del retorno de la inversión y con esto ya acabo. Decíamos que era importante poder identificar cuál es el retorno de la inversión, ¿no? En muchos casos dices, bueno, pues este proyecto que voy a cometer, ¿qué me cuesta? ¿Y cuánto tiempo voy a tardar en recuperar esa inversión? Porque al final es verdad que en muchos casos pues puede ser inversión que viene de financiación europea y que puede ser, bueno, pues una inversión fácilmente acometible porque viene de fondos europeos que no tengo que devolver como municipio. Pero en otros casos no, en otros casos es fuente de financiación propia. Entonces hay que ver claramente pues, cómo va a ser el impacto, ¿no? Hay muchísimos países donde no tienen esa financiación, pero siguen haciendo ese tipo de iniciativas porque realmente saben que en la provisión de los servicios van a conseguir una reducción de los costes, ¿no? Y aquí os he puesto algunos de las reducciones. Pues reducción del tiempo de estacionamiento, pues un 20%, reducción del consumo del agua, reducción del consumo energético, del alumbrado, del consumo en edificios públicos, de la gestión en recogida de residuos. Al final, una serie de reducciones que son importantes, incluso en algún caso, pues nuevos ingresos, pues a veces nuevos ingresos por el sistema de parking, a veces nuevos ingresos en tema de cantidad de turismo, de actividad turística, a veces nuevos ingresos que no son ingresos en sí mismos, pero sí que es mejoran la calidad del servicio, mejoran la atracción del talento, mejoran el sentimiento por parte del ciudadano de pertenencia a esa ciudad. A veces son intangibles y esos también cuentan. Y, bueno, y a veces son simplemente externalidades positivas, como pueden ser temas de calidad del aire y similar, que no tienen una reducción de costes, pero es que son positivos para todos. Y todos ellos pues, impactan de una manera o de otra en cómo está conformado ese presupuesto municipal, ¿no? En el que los servicios urbanos pues, tienen un peso importante, en el que forman aproximadamente el 47% del peso del presupuesto municipal en una ciudad europea media de unos 200.000 habitantes. Y entre ellos, pues la recogida de basuras tiene un impacto importante, pero también la provisión de parques y jardines o el alumbrado del tráfico. Con lo cual, cualquiera de esas reducciones que hemos identificado aquí van a permitir un gran impacto en el presupuesto municipal. Y habitualmente las métricas hablan de que un proyecto de Smart City suele tener un retorno de la inversión, un ROI aproximado de unos 3 años aproximadamente, ¿no? Con lo cual, esa inversión que acomete la administración para transformar su ciudad, al cabo de 3 años, pues probablemente esté pagada con una reducción de los costes. Esto es importante que también quede recogido dentro de ese plan TEC porque nos va a permitir acometer toda la transformación de principio a final, ¿no? Visualizar qué servicios, visualizar cómo transformamos esos servicios, cómo planificamos todas las infraestructuras de nuestra ciudad, ese gasto que vamos a tener que hacer en infraestructura de nuestra ciudad para poder acometer toda la transformación digital de los diferentes servicios, pero luego vemos cuál es el impacto que hay en cada uno de ellos, ¿no? Más allá de gestionar nuestra ciudad de una mejor manera, cómo vamos a ser capaces de reducir costes en la provisión de esos servicios que nos va a permitir que al final el ayuntamiento, más allá de proveer mejor los servicios, sino que también ahorre en la provisión de los mismos. Y que esto al final pues, impacte en las arcas municipales del ayuntamiento, que al final no deja de ser pues, dinero de todos. Y con esto, de una manera así muy resumida, hemos hecho un teaser de qué es lo que solemos hablar dentro de este posgrado de Smart Cities y es uno de los grandes bloques. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier pregunta, pues estoy aquí a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Eduardo. No sé si me ven, estoy saliendo... ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, ha sido muy, muy interesante. Aparte de una hora casi exacta, has cumplido el tiempo Casi. así a lo suizo. Creo que fue una charla muy interesante porque diste un panorama más genérico, introductorio, después un poco las herramientas y casos de éxito y finalmente el tema del financiamiento que obviamente es sumamente importante. Bueno, no hemos tenido preguntas en el chat, no sé si alguien tiene alguna duda que se anime a preguntar ahora en directo. De todas maneras, les quiero avisar que a todos los inscritos recibirán un mail con esta grabación, por si quieren volver a verla o sacar más información. Acá veo que hay alguien con la mano levantada.
Sí, Adelante, Gustavo. Gustavo, te escuchamos. A ver si lo podemos... Hola, hola, ¿escuchás? Ahí te escuchamos. Ahora sí. Sí, sí. Buenas tardes desde la República Argentina. Buenas tardes. Excelente exposición. Le quería preguntar al expositor con qué estándares comúnmente trabaja para definir parámetros o ese gap del cual habló de ciudades inteligentes. Nada más. Muchas gracias. A ver, en este caso hay dos maneras de mirarlo. Por un lado podemos pensar en los estándares en cuanto a KPIs de medición, ¿vale? Podemos pensar en un lado por los KPIs de medición. Hay una cierta normalización en cuanto a los KPIs, cómo se suelen trabajar, cuáles son el tipo de datos, el tipo de indicadores que queremos recoger. Al final esos indicadores están estructurados en un modelo de indicadores más o menos común a nivel internacional, ¿vale? Que suelen ser 6 grandes categorías. De esas 6 grandes categorías pues derivan unas cuantas más. Y a nivel de indicadores ese suele ser más o menos la estructura que se suele dar. No sé si me estás preguntando a nivel de indicadores o a nivel más de adquisición del dato, ¿no? Porque podría ser también que fuese por la otra dirección. Veo que tienes la mano levantada, Gustavo. No sé si quieres hacer la apreciación de si iba más en cuanto a la parte de generación de indicadores o en cuanto a la parte de adquisición del dato. Perdón, quise bajar la mano, no levantarla, pero gracias por darme. No, cuando definís el estado actual de una ciudad y ese gap con una ciudad inteligente y a partir de ahí se inicia el proyecto, ¿sí? Modelo Sí. estratégico. Cuando yo digo qué quiero ser, cómo Exacto. soy y qué quiero ser, digo, hay normas ISO, hay consultoras, ¿en base a qué se fijan el qué quiero ser, digamos? ¿Es para cada ciudad o tengo entendido que hay indicadores de consultoras o organismos para definir a cuánto estoy de una ciudad inteligente? Gracias. Había ido bien entonces en la respuesta, había ido bien. Me refería a esos KPIs de medición. A ver, hay una cierta metodología que está ya trabajada. Hay una metodología de indicadores para el ámbito de las ciudades inteligentes. Por ejemplo, en España hay una publicada por ONSI, ¿vale? ONTSI. Es bastante buena, en la que hace una cierta categorización de los diferentes ámbitos de una ciudad inteligente y para cada una de ellas define una serie de subacciones. Y para cada una de esas subacciones define un estado. Y tú puedes definir en ese estado pues, si está un cumplimiento mínimo, medio, alto o muy alto, ¿no? Y eso te permite hacer un primer assessment, ¿vale? Con ese primer assessment te va a permitir a ti después hacer una definición global de cuál es mi estado de ciudad y cuál es ese gap que tengo entre en el estado de las SIS y el estado del to be, ¿no? En ese estado de cómo son mis servicios en la actualidad y a dónde quiero llegar a que estén en el futuro. Entonces, ese tipo de herramientas, es verdad que cada lugar tiene las suyas, y cada consultora también tiene sus herramientas propias e intenta implementarlas de una manera o de otra. Pero yo recomendaría, así a nivel genérico, que esta metodología que tiene ONSI publicada, ONTSI, está muy bien, y está muy bien para hacer ese primer assessment y conocer en su ciudad cuál es el estado ahora mismo de provisión de servicios a nivel global, ¿eh? Y con esa provisión de servicios podremos ver fácilmente el gap que nos queda y, por tanto, cuántas acciones tenemos que acometer. Luego ahí haremos nuestra definición de prioridades, nuestro establecimiento de proyectos que vaya derivada de la misma, pero tenemos un primer assessment que es interesante. Perfecto, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver, veo que pone de Chile, han aplicado economía circular como objetivo alguna de las Smart Cities. A ver, el objetivo de la economía circular es tremendamente interesante. La verdad es que es un concepto también que aplica a muchos ámbitos, ¿no? Es verdad que de una manera inicial lo acometemos desde el punto de vista de la gestión de los residuos, pero que no solamente es economía circular aquello que tiene que ver con la gestión de los residuos. Podríamos hablar de economía circular en el ámbito textil, en el ámbito industrial, en sinfín de ámbitos. En el ámbito de la gestión de los residuos, pues sí que es verdad, incluso hay programas que lo que buscan es que se fomente una serie de acciones de reciclaje con el fin de que esas acciones de reciclaje generen elementos que después puedan ser reutilizados. Es un tema un poco particular, ¿vale? Podríamos hablar de una manera específica de economía circular. De hecho, en uno de los módulos
no sé si del posgrado, pero del máster sí que se habla de economía circular y es una temática en sí misma. Y digo, hay acciones que son alineables al concepto de Smart Cities. Incluso, no lo sé, hace unos años, por ejemplo, estuvimos trabajando en polígonos industriales, en hacer temas de economía circular dentro de la recogida de residuos en los polígonos industriales. Pues ¿por qué? Pues porque a una gente le podría sobrar aluminio, otros tenían restos de tejido, otros tenían restos de producción de otras cosas, y eran elementos que podían ser utilizados en la cadena de valor de producción de otra de las empresas, ¿no? Con lo cual, pues dentro de esos polígonos industriales, como una estrategia de ciudad inteligente, nosotros lo llamamos en este caso de espacio inteligente, pues te puede permitir el poder, bueno, abordar esta problemática, que al final era de generación de residuos, pero que no deja de ser un caso de economía circular en este ámbito. Pero como hay tantos ámbitos de economía circular, seguramente hay muchos ejemplos dentro de un proyecto de ciudad inteligente. Bueno, a ver, ahí tenemos otra, si no me equivoco. Ah, Nicolás, que agradecía. Sí. Perfecto. Bueno, creo que estamos entonces. Agradecerte nuevamente, Eduardo, por esta charla, fue realmente muy interesante. Y a todos los asistentes, recordarles que del curso de posgrado, ahí en el chat compartí el link. Hay un concepto que Eduardo repitió varias veces, que es esto de romper con los hilos y de integrar. Y este es un posgrado que en 3 meses realmente da una visión holística, integradora de lo que es gestionar un proyecto de Smart City, ya sea si la persona es del ámbito privado o público, si tiene su startup tecnológica o si está interesado en meterse en el mundo Smart Cities. Realmente este programa da una visión holística para que uno se pueda sentar a la mesa con todo tipo de expertos y entender lo que se está hablando. Plan Tech, financiamiento, movilidad, sostenibilidad. Así que bueno, los invito a que chequen el programa. Y bueno, cualquier cosa nos escriben a Sigurat y despejamos más dudas. Pero bueno, fue un placer, Eduardo. Muchas Muchísimas gracias a gracias. todos. Muchas gracias a todos. Y Espero que hayan gracias a disfrutado. todos por quedarse hasta el final. Y bueno, buena semana. Hasta luego. Buena semana. Gestionar un Hasta proyecto de luego. Smart City, ya sea